privada. Esto es uno de los índices que se maneja más como previsión de Irlanda, un país bastante ágil en sus reformas, con una caída de PIB tremenda en el pasado, en el momento más álgido de la crisis, y sin embargo muy elevado. Y esto se espera bastante bien hasta el año 2007, pero la inversión internacional ya empezó a decaer. Y ahora, y además, una de las cosas quizás más preocupantes, bastante bien, el caso de Alemania también es un caso de expansión. Entonces están gestionando inversores internacionales. Esto no aparece en realidad como inversión inmobiliaria, que ha llenado los viviendas. Las administraciones públicas también están vendiendo algunos edificios que ocupan ellas mismas. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, de operaciones internacionales. Otras líneas son los activos en distintos países: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, etc. Y aquí se ve que frente a entre 2 y 5 viviendas cada 1000 habitantes que se inician en todos los países, bajó de 70 a 7 del año 2007 al 2013. Por cierto, aquí faltaba un cuadro, pero esto es simplemente para que se vea lo que ha pasado con el precio de la vivienda. Tenemos un stock de viviendas importante debido a esta deflación, debido también a la sobreproducción de estos años. ¿Qué nos aconsejaría? Ahora está creciendo en el 1 o 2% y se ha reactivado un caso parecido al... La salud de los países vecinos siempre afecta en todo el mundo, y yo creo que la recuperación española se notará aquí sin ninguna duda. Es una recuperación moderada. Pasaremos a tener este año un crecimiento del PIB de un 1% y se espera que 2015 y 2016 sea ligeramente por encima de esto, pero ya se está notando, por ejemplo, en la inversión internacional. La inversión internacional en el pasado se ha adelantado a la caída de la actividad económica. El pico de la inversión internacional estuvo en el 2004 y ahora se está adelantando también a la recuperación. Desde finales del 2012 y más desde el principio del 2013 ha aumentado mucho la inversión internacional. Las viviendas se tienen que ocupar, y esto es necesario, pues que se recupere la población perdida en Andorra, y la población se recupera lógicamente a través de los saldos migratorios. Esto está pasando en todo el mundo, sobre todo en Europa. El crecimiento vegetativo, la diferencia entre nacimientos y defunciones es prácticamente nula, ligeramente positiva o ligeramente negativa según los países, y lo que cambia la población son los saldos migratorios. Y los saldos migratorios dependen básicamente de la actividad económica. Cuando la actividad económica se recupere, atraerá inmigrantes y se ocuparán aquellas viviendas.